En un giro que podría sacudir los cimientos del fútbol mundial, ¿qué pasaría si Vinicius Jr. lleva a Brasil a la gloria en el Mundial 2026? La posibilidad de que el joven delantero del Real Madrid se convierta en el héroe de su nación ha comenzado a generar un intenso debate entre aficionados y expertos. Con su habilidad y velocidad, Vinicius ha demostrado ser una fuerza imparable en el campo, pero ¿será suficiente para guiar a Brasil a la victoria? Las expectativas sobre Vinicius son astronómicas. Desde su irrupción en el fútbol europeo, ha sido comparado con leyendas como Pelé y Ronaldo, lo que plantea la pregunta: ¿puede soportar la presión de ser el nuevo ídolo brasileño? Muchos críticos argumentan que la carga de representar a una nación tan apasionada por el fútbol podría resultar abrumadora para un jugador tan joven. Imaginemos que Vinicius logra superar todas las adversidades y se convierte en el máximo goleador del torneo. Esto no solo elevaría su estatus entre los grandes del fútbol, sino que también avivaría las llamas de la rivalidad con otros jugadores estrella, como Neymar y Messi. La posibilidad de que Vinicius se convierta en el nuevo rostro del fútbol brasileño podría cambiar radicalmente la dinámica del equipo. Sin embargo, no todo sería un camino de rosas. Si Vinicius falla en momentos clave, las críticas serían implacables. Los medios de comunicación no dudarían en señalarlo como el culpable de cualquier decepción, lo que podría afectar su confianza y rendimiento futuro. La presión mediática en torno a su figura podría convertirse en una espada de doble filo. La afición brasileña es conocida por su fervor y pasión, lo que significa que cualquier error o desliz podría desencadenar una tormenta de reacciones. ¿Qué pasaría si Vinicius, al intentar llevar a su equipo a la victoria, comete un error crucial en un partido decisivo? Las redes sociales estallarían con críticas y memes, cuestionando su calidad como jugador y su capacidad para liderar. Por otro lado, si Vinicius logra llevar a Brasil a la victoria, las celebraciones serían épicas. Imaginemos las calles de Río de Janeiro llenas de aficionados eufóricos, mientras Vinicius es llevado en hombros por sus compatriotas. Su nombre sería grabado en la historia del fútbol y se convertiría en un símbolo de esperanza para millones. Queridos oyentes, antes de continuar con esta emocionante especulación sobre el futuro de Vinicius Jr., les invitamos a suscribirse a nuestro canal. No querrán perderse ni un solo detalle sobre cómo se desarrolla esta historia que podría cambiar el curso del fútbol brasileño. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles las noticias más impactantes y emocionantes del deporte rey. No se queden fuera de este momento histórico. La repercusión del éxito o fracaso de Vinicius también podría tener implicaciones económicas significativas para Brasil. Si se consagra como campeón del mundo, las ventas de camisetas con su nombre se dispararían, generando ingresos millonarios para el país. Las marcas estarían ansiosas por asociarse con él, viendo una oportunidad dorada para capitalizar su popularidad. Sin embargo, si las cosas no salen bien, Brasil podría enfrentar una crisis futbolística aún más profunda. La presión sobre los jóvenes talentos aumentaría, creando un ambiente tóxico donde cada error se magnificaría. Esto podría llevar a una generación perdida de futbolistas que luchan por vivir bajo la sombra de las expectativas desmedidas. La política también podría verse afectada por el destino de Vinicius en el Mundial 2026. Un triunfo podría ser utilizado por políticos para promover agendas nacionales, mientras que un fracaso podría desatar críticas hacia la gestión deportiva del país. La figura de Vinicius se convertiría en un símbolo político tanto dentro como fuera del campo. La vida personal de Vinicius también estaría bajo el microscopio. Con cada paso que dé hacia la gloria o hacia la decepción, los medios seguirían su vida privada al detalle. Las relaciones personales podrían verse afectadas por la presión constante y las expectativas externas. Finalmente, si Vinicius Jr. logra llevar a Brasil a la victoria en 2026, ¿qué pasaría con su carrera futura? Las ofertas millonarias comenzarían a llover sobre él, y los rumores sobre posibles traspasos a otros clubes europeos aumentarían exponencialmente. El Real Madrid tendría que luchar para retenerlo mientras otros gigantes del fútbol intentan seducirlo con promesas tentadoras. Mientras tanto, los aficionados seguirían debatiendo acaloradamente sobre su lugar en la historia del fútbol brasileño y mundial. ¿Se convertirá realmente en una leyenda o será solo otro talento fugaz? La incertidumbre está en el aire y todos esperan ansiosos lo que pueda suceder con Vinicius Jr. en el Mundial 2026. ¿Será capaz de soportar la inmensa presión que se cierne sobre sus hombros? La expectativa de toda una nación podría ser una carga demasiado pesada para el joven delantero. Los críticos más acérrimos ya están afilando sus plumas, listos para destrozar al jugador al menor indicio de fracaso. ¿Qué pasaría si Vinicius no logra estar a la altura de las comparaciones con Pelé y Neymar?
El fantasma del fracaso podría perseguirlo durante toda su carrera, convirtiéndolo en el chivo expiatorio de una generación frustrada de futbolistas brasileños. Por otro lado, si Vinícius logra llevar a Brasil a la gloria, las consecuencias podrían ser igual de polémicas. ¿Cómo reaccionaría el vestuario del Real Madrid ante un Vinícius coronado como campeón del mundo y nuevo ídolo brasileño? Los celos y las tensiones podrían estallar, creando un ambiente tóxico en el club. Además, ¿qué pasaría si el éxito se le sube a la cabeza? No sería el primer joven talento en perder el rumbo tras alcanzar la cima demasiado pronto. Los excesos, las fiestas y los escándalos podrían convertirse en los nuevos titulares que protagonice Vinícius, eclipsando su talento en el campo. La cuestión económica también podría generar controversia. Si Vinícius se convierte en el héroe del Mundial, su valor de mercado se dispararía a niveles estratosféricos. ¿Podría el Real Madrid retenerlo frente a las ofertas multimillonarias de clubes respaldados por petrodólares? El posible traspaso de Vinícius podría desencadenar una guerra de ofertas sin precedentes, inflando aún más la burbuja del fútbol y generando críticas sobre la sostenibilidad económica del deporte. ¿Estaríamos ante el primer jugador que supere la barrera de los 500 millones de euros? La presión mediática sobre Vinícius alcanzaría niveles insoportables. Cada movimiento, cada gesto, cada publicación en redes sociales sería analizada y criticada hasta el absurdo. ¿Podrá mantener su vida privada? Los paparazzi lo acosarían día y noche, buscando el mínimo desliz para crear un escándalo. La fama podría convertirse en una prisión dorada para el joven brasileño, alejándolo de la normalidad y posiblemente afectando su rendimiento en el campo. El impacto en la selección brasileña también sería significativo. Si Vinícius se corona como la nueva estrella, ¿qué pasará con los veteranos del equipo? Las tensiones internas podrían surgir si el joven delantero comienza a eclipsar a figuras establecidas. ¿Veremos una lucha de egos que divida al vestuario brasileño? La presión por construir el equipo alrededor de Vinícius podría llevar a decisiones controvertidas, dejando fuera a jugadores talentosos y generando un debate nacional sobre la dirección del fútbol brasileño. La comparación con otras leyendas del fútbol sería inevitable y potencialmente dañina. ¿Cómo se mediría el éxito de Vinícius contra el legado de Pelé, Ronaldo o Neymar? Cada partido, cada gol, cada asistencia sería comparada con las hazañas de estos gigantes del fútbol. La presión por igualar o superar a estas leyendas podría ser abrumadora, llevando a Vinícius a tomar decisiones arriesgadas en el campo o a sufrir crisis de confianza que afecten su juego. El aspecto político tampoco quedaría al margen de la controversia. Si Vinícius lleva a Brasil a la victoria, ¿cómo utilizarían los políticos su imagen? Existe el riesgo de que se convierta en un peón en el juego político brasileño, con diferentes facciones intentando capitalizar su éxito. ¿Podría verse obligado a tomar posiciones políticas que dividan a sus fans? La mezcla de fútbol y política siempre ha sido explosiva en Brasil, y Vinícius podría encontrarse en el centro de una tormenta mediática y social. La presión por mantener un comportamiento ejemplar fuera del campo sería inmensa. Como nuevo ídolo de millones de jóvenes, cada acción de Vinícius sería escrutada en busca de cualquier indicio de mal ejemplo. ¿Qué pasaría si se ve envuelto en un escándalo? La caída desde el pedestal de héroe nacional podría ser brutal y devastadora, no solo para su carrera sino para la moral de todo un país que ha depositado sus esperanzas en él. El debate sobre el origen de su talento también podría generar polémica. ¿Se atribuirá todo el mérito a las categorías inferiores del Real Madrid, o se reconocerá el papel de la formación brasileña? Esta discusión podría avivar las tensiones entre el fútbol europeo y sudamericano, con acusaciones de robo de talentos y debates sobre la distribución de los beneficios económicos generados por estos jugadores. La presión por mantener el nivel mostrado en el Mundial sería constante y agotadora. ¿Qué pasaría si Vinícius sufre una baja de forma tras el torneo? Los críticos estarían listos para atacar, cuestionando si fue solo un one-hit wonder o si realmente tiene la consistencia para ser considerado entre los mejores del mundo. La montaña rusa emocional de pasar de héroe a villano podría ser devastadora para su salud mental y su rendimiento a largo plazo. El impacto en las futuras generaciones de futbolistas brasileños sería significativo. Si Vinícius triunfa, ¿veremos una oleada de jóvenes intentando imitar su estilo de juego? Esto podría llevar a una homogeneización del talento brasileño, potencialmente sofocando otros estilos y habilidades únicas. Por otro lado, si fracasa, ¿cuántos jóvenes talentos verán sus sueños truncados por el miedo al fracaso y la presión excesiva? La cuestión de la lealtad también podría generar controversia. Si Vinícius se convierte en el héroe del Mundial con Brasil, ¿cómo afectará esto a su relación con el Real Madrid y la afición española? Podría encontrarse en una posición incómoda, dividido entre su país natal y el club que lo formó como estrella mundial.
Las tensiones entre club y país podrían alcanzar nuevos niveles, con Vinícius atrapado en el medio de un tira y afloja constante. Finalmente, el legado de Vinícius estaría en juego. Si logra el éxito en el Mundial 2026, ¿podrá mantener ese nivel durante el resto de su carrera? La historia del fútbol está llena de promesas que brillaron intensamente pero se apagaron rápidamente. La presión por mantener ese estatus de leyenda podría ser abrumadora, llevando a decisiones cuestionables sobre su carrera o incluso a un retiro prematuro si siente que no puede cumplir con las expectativas. Por otro lado, si no logra llevar a Brasil a la gloria. Las consecuencias podrían ser devastadoras tanto para Vinícius como para el fútbol brasileño en general. La presión y las expectativas depositadas en él podrían convertirse en una losa insoportable, llevando a una crisis de confianza que afectaría no solo su rendimiento en el campo, sino también su bienestar mental. Los medios de comunicación, siempre ávidos de drama, podrían despedazar su reputación, convirtiéndolo en el chivo expiatorio de todas las frustraciones acumuladas por la selección brasileña desde su último triunfo mundial. ¿Podría Vinícius soportar ser etiquetado como el gran fracaso de su generación? La historia del fútbol está plagada de talentos que sucumbieron bajo el peso de expectativas desmesuradas, y Vinícius podría convertirse en el ejemplo más reciente y doloroso de este fenómeno. La cuestión de la identidad nacional y el orgullo brasileño también entraría en juego de manera controvertida. Si Vinícius no logra cumplir con las expectativas en el Mundial, ¿cómo afectaría esto la percepción que Brasil tiene de sí mismo como país del fútbol? El fracaso podría desencadenar una crisis de identidad nacional, llevando a cuestionamientos profundos sobre el sistema de desarrollo de talentos en Brasil y la capacidad del país para seguir produciendo estrellas de clase mundial. Los críticos más acérrimos podrían argumentar que la magia del fútbol brasileño se ha perdido para siempre, sepultada bajo la presión comercial y la globalización del deporte. Veríamos un éxodo masivo de jóvenes talentos brasileños buscando formarse en Europa desde edades cada vez más tempranas, desangrando aún más el fútbol local. El impacto económico de un posible fracaso de Vinícius en el Mundial 2026 sería igualmente devastador. Las marcas y patrocinadores que han invertido millones en su imagen podrían verse obligados a reconsiderar sus estrategias, potencialmente llevando a la rescisión de contratos lucrativos. El valor de mercado de Vinícius podría desplomarse, afectando no solo su situación personal, sino también la del Real Madrid y la economía del fútbol en general. ¿Podríamos estar ante el estallido de una burbuja especulativa centrada en jóvenes promesas sobrevaloradas? La caída en desgracia de Vinícius podría ser el catalizador de una reevaluación completa de cómo se valoran y comercializan los talentos futbolísticos. La relación de Vinícius con sus compañeros de equipo, tanto en el Real Madrid como en la selección brasileña, podría verse seriamente afectada por el resultado del Mundial. Si no logra brillar cuando más se le necesita, ¿cómo reaccionarían sus compañeros? Podrían surgir tensiones y divisiones en el vestuario, con acusaciones veladas de egoísmo o falta de compromiso. La dinámica de equipo, tan crucial para el éxito en el fútbol moderno, podría verse irremediablemente dañada. ¿Sería Vinícius capaz de recuperar la confianza de sus compañeros y entrenadores, o se vería obligado a buscar un nuevo comienzo en otro club o incluso en otra liga? El debate sobre la presión mediática y su impacto en los jóvenes talentos alcanzaría nuevos niveles de intensidad. Si Vinícius sucumbe bajo el peso de las expectativas, ¿cómo afectaría esto la forma en que los medios tratan a las futuras promesas del fútbol? Podría desencadenarse una reflexión necesaria pero dolorosa sobre la ética del periodismo deportivo y el papel de los medios en la creación y destrucción de ídolos. Veríamos un cambio en la forma en que se informa sobre los jóvenes talentos, o la sed de sensacionalismo y drama seguiría primando sobre la responsabilidad periodística. La salud mental de los atletas de élite, un tema ya de por sí candente, cobraría aún más relevancia. Si Vinícius muestra signos de estrés, ansiedad o depresión como resultado de la presión del Mundial, ¿cómo respondería el mundo del fútbol? ¿Se tomarían medidas serias para proteger el bienestar psicológico de los jugadores, o se mantendría la cultura de ganar a toda costa? El caso de Vinícius podría convertirse en un punto de inflexión en la forma en que el fútbol aborda la salud mental de sus estrellas, potencialmente llevando a cambios significativos en las políticas de los clubes y las federaciones. La cuestión de la lealtad y la identidad nacional volvería a surgir de manera polémica. Si Vinícius no logra cumplir con las expectativas con Brasil, ¿cómo afectaría esto a su relación con el país? ¿Podríamos ver un escenario donde Vinícius sea repudiado por parte de la afición brasileña, llevándolo a cuestionar su compromiso con la selección? Esto podría abrir un debate más amplio sobre la presión que se ejerce sobre los jugadores para representar a sus países de origen, especialmente en un mundo cada vez más globalizado donde muchos atletas tienen vínculos con múltiples naciones.
El impacto en las futuras generaciones de futbolistas brasileños sería profundo y potencialmente negativo. Si Vinícius es crucificado por los medios y la opinión pública tras un mal mundial, ¿cuántos jóvenes talentos se verían desalentados de perseguir una carrera en el fútbol profesional? El miedo al fracaso y a la humillación pública podría llevar a una generación de jugadores talentosos a optar por carreras más seguras, privando al fútbol brasileño de su próxima gran estrella. ¿Estaríamos ante el inicio de un declive prolongado del fútbol brasileño en la escena internacional? La narrativa en torno a la formación de jugadores y el debate entre el fútbol sudamericano y europeo alcanzaría nuevos niveles de intensidad. Si Vinícius no logra brillar en el Mundial, ¿se culparía su formación en el Real Madrid por europeizar demasiado su estilo de juego? Por otro lado, si triunfa, ¿se atribuiría todo el mérito a su desarrollo en España, menospreciando sus raíces brasileñas? Este debate podría tener implicaciones significativas para el futuro del fútbol juvenil en Brasil y la relación entre los clubes sudamericanos y europeos en la formación de talentos. La cuestión de la presión comercial y su impacto en el desarrollo de los jugadores también sería objeto de intenso escrutinio. Si Vinícius no cumple con las expectativas, ¿se culparía la excesiva comercialización de su imagen desde una edad temprana? Esto podría llevar a un replanteamiento de cómo se manejan y promocionan los jóvenes talentos, potencialmente resultando en regulaciones más estrictas sobre los contratos de patrocinio y la exposición mediática de los jugadores menores de edad. ¿Veríamos un movimiento hacia una protección más robusta de los jóvenes futbolistas frente a la explotación comercial? El papel de las redes sociales en la creación y destrucción de ídolos deportivos se vería sometido a un intenso debate. Si Vinícius es objeto de acoso en línea tras un mal desempeño en el Mundial, ¿cómo responderían las plataformas de redes sociales? ¿Se implementarían medidas más estrictas para proteger a los atletas del abuso en línea, o se argumentaría que esto es simplemente parte del precio de la fama? El caso de Vinícius podría convertirse en un punto de inflexión en la relación entre los atletas de élite y las redes sociales, potencialmente llevando a cambios significativos en cómo los jugadores interactúan con sus fans y críticos en el espacio digital. La cuestión de la responsabilidad de los clubes en el manejo de sus estrellas jóvenes también sería objeto de intenso escrutinio. Si Vinícius muestra signos de agotamiento físico o mental durante el Mundial, ¿se culparía al Real Madrid por sobreexplotarlo? Esto podría llevar a un debate más amplio sobre la gestión de la carga de trabajo de los jugadores jóvenes y la necesidad de establecer límites más estrictos para proteger su salud a largo plazo. ¿Veríamos una revisión de las regulaciones sobre el número de partidos que un jugador joven puede disputar en una temporada? Finalmente, el legado de Vinícius y su lugar en la historia del fútbol brasileño estarían en juego. Si no logra llevar a Brasil a la gloria en el Mundial 2026, ¿cómo será recordado? ¿Como otra promesa que no cumplió, o como víctima de expectativas irracionales? La forma en que se narre la historia de Vinícius podría tener un impacto duradero en cómo se evalúa y se recuerda a los jugadores en el futuro. ¿Veremos un cambio en la forma en que se construyen y se destruyen los mitos en el fútbol moderno? La respuesta a estas preguntas podría tener repercusiones duraderas en la cultura futbolística global. Si Vinícius es recordado como un fracaso, ¿cómo afectaría esto a la psique colectiva del fútbol brasileño? Podríamos ver un cambio radical en la forma en que Brasil aborda la formación y promoción de sus jóvenes talentos, quizás abandonando la búsqueda del nuevo Pelé o el nuevo Neymar en favor de un enfoque más colectivo y menos centrado en las individualidades. Esto podría llevar a una transformación fundamental del estilo de juego brasileño, alejándolo de su tradicional énfasis en la creatividad y el flair individual hacia un enfoque más táctico y disciplinado. ¿Estaríamos presenciando el fin de la joga bonito y el nacimiento de un Brasil más pragmático y europeo en su aproximación al fútbol? El impacto en la economía del fútbol brasileño podría ser catastrófico si Vinícius no cumple con las expectativas. Los clubes brasileños, que ya luchan por retener a sus mejores talentos frente al poder económico de Europa, podrían ver cómo el valor de sus jóvenes promesas se desploma en el mercado internacional. Esto podría desencadenar una crisis financiera en el fútbol brasileño, con clubes históricos al borde de la bancarrota y una fuga de talentos aún más acelerada hacia ligas extranjeras. ¿Veríamos el colapso del sistema de desarrollo de talentos que ha hecho de Brasil una potencia futbolística durante décadas? La relación entre Vinícius y el Real Madrid se vería sometida a una tensión sin precedentes. Si el jugador no brilla en el Mundial, ¿cómo reaccionaría el club? ¿Lo apoyarían incondicionalmente o buscarían una salida rápida para minimizar pérdidas? La forma en que el Madrid maneje esta situación podría sentar un precedente para cómo los grandes clubes europeos tratan a sus estrellas internacionales en momentos de crisis. ¿Veríamos un cambio en las cláusulas contractuales relacionadas con el rendimiento en torneos internacionales? El debate sobre la nacionalidad y la lealtad en el fútbol moderno alcanzaría nuevos niveles de intensidad.
Si Vinícius es criticado duramente en Brasil tras un mal mundial, ¿consideraría cambiar su lealtad internacional a España, dado su largo tiempo de residencia allí? Esto abriría un debate ético y legal sobre las reglas de elegibilidad de la FIFA y el concepto de identidad nacional en un mundo globalizado. ¿Podríamos ver una revisión completa de las normas que rigen la representación internacional en el fútbol? La salud mental de Vinícius se convertiría en un tema de discusión global. Si muestra signos de depresión o ansiedad tras la presión del Mundial, ¿cómo respondería la comunidad futbolística? Esto podría catalizar un movimiento más amplio para abordar la salud mental en el deporte de élite, posiblemente llevando a la implementación de protocolos obligatorios de apoyo psicológico para jugadores jóvenes. ¿Veríamos un cambio fundamental en cómo se prepara a los atletas para la presión del estrellato? El papel de los medios de comunicación en la construcción y destrucción de ídolos deportivos sería objeto de un intenso escrutinio. Si Vinícius es destrozado por la prensa tras un mal desempeño, ¿habría una reacción contra el sensacionalismo en el periodismo deportivo? Esto podría llevar a un replanteamiento de la ética periodística en la cobertura de deportes, con posibles regulaciones más estrictas sobre cómo se informa sobre los atletas jóvenes. ¿Veríamos el nacimiento de un nuevo tipo de periodismo deportivo más responsable y menos centrado en el drama? La cuestión de la presión comercial sobre los jóvenes atletas alcanzaría un punto crítico. Si se percibe que los compromisos publicitarios de Vinícius han afectado su rendimiento, ¿cómo reaccionarían las marcas y los patrocinadores? Esto podría llevar a una reevaluación completa de cómo se comercializa a los atletas jóvenes, con posibles restricciones legales sobre los contratos de patrocinio para menores de edad. ¿Veríamos un movimiento hacia una protección más robusta de los jóvenes talentos frente a la explotación comercial? El impacto en las academias de fútbol y el sistema de desarrollo de talentos sería profundo. Si Vinícius es percibido como un fracaso, ¿cómo afectaría esto la forma en que se identifican y nutren los talentos jóvenes? Podríamos ver un cambio radical en los métodos de entrenamiento y evaluación, alejándose del énfasis en las habilidades técnicas individuales hacia un enfoque más holístico que incluya la preparación mental y emocional. ¿Estaríamos ante el fin del juego bonito en favor de un enfoque más científico y menos romántico del desarrollo de talentos? La relación entre el fútbol de clubes y el internacional se vería sometida a un intenso debate. Si el rendimiento de Vinícius con Brasil no está a la altura de sus actuaciones con el Real Madrid, ¿culparían los aficionados brasileños al club por arruinar a su estrella? Esto podría exacerbar las tensiones entre los clubes europeos y las selecciones nacionales, posiblemente llevando a cambios en el calendario internacional o incluso a un replanteamiento del concepto de selecciones nacionales en el fútbol moderno. El impacto en la política brasileña no sería menor. Si Vinícius fracasa en el Mundial, ¿cómo utilizarían los políticos este fracaso? Podríamos ver intentos de capitalizar la decepción deportiva para impulsar agendas políticas, posiblemente llevando a una mayor intervención gubernamental en la gestión del fútbol brasileño. ¿Se convertiría el caso Vinícius en un símbolo más amplio de las frustraciones y aspiraciones de la sociedad brasileña? La cuestión de la identidad racial en el fútbol brasileño también podría resurgir de manera controvertida. Si Vinícius, un jugador negro, es criticado duramente tras un mal mundial, ¿se interpretaría esto como un reflejo de tensiones raciales más amplias en la sociedad brasileña? Esto podría reavivar debates sobre el racismo en el fútbol y en la sociedad en general, posiblemente llevando a iniciativas más agresivas para combatir la discriminación en el deporte. El debate sobre la edad ideal para que los jugadores se muevan a Europa se intensificaría. Si se percibe que la temprana mudanza de Vinícius a España ha diluido su brasilidad futbolística, ¿veríamos un movimiento para restringir las transferencias de jugadores menores de edad? Esto podría tener implicaciones significativas para el mercado de transferencias global y para la relación entre los clubes sudamericanos y europeos. La cuestión de la presión familiar y el papel de los padres en las carreras de los jóvenes futbolistas también saldría a la luz. Si se percibe que el entorno de Vinícius ha contribuido a su posible fracaso, ¿cómo afectaría esto a la forma en que se manejan las carreras de los jóvenes talentos? Podríamos ver una mayor regulación de los agentes y los padres managers, con posibles restricciones legales sobre su participación en las decisiones profesionales de los jugadores menores de edad. Finalmente, el legado de Vinícius y su impacto en la narrativa del fútbol brasileño estaría en juego. Si no logra cumplir con las expectativas en el Mundial 2026, ¿cómo afectaría esto la percepción de Brasil como la cuna del fútbol? Veríamos un replanteamiento fundamental de la identidad futbolística brasileña, alejándose de la dependencia de estrellas individuales hacia un enfoque más colectivo. La forma en que se escriba la historia de Vinícius podría marcar un antes y un después en la narrativa del fútbol brasileño y mundial. Si su carrera se percibe como un fracaso tras el Mundial 2026, podríamos ver un cambio radical en cómo se valora y se promociona el talento joven.
El mito del Wonderkid brasileño, esa joya en bruto destinada a conquistar el mundo, podría desmoronarse, llevando a una aproximación más cauta y menos sensacionalista hacia las promesas emergentes. Este cambio de paradigma no solo afectaría a Brasil, sino que podría tener repercusiones globales. Clubes de todo el mundo podrían repensar sus estrategias de fichajes, alejándose de las apuestas multimillonarias por adolescentes no probados hacia un enfoque más conservador y basado en datos. ¿Veríamos el fin de las transferencias de 9 cifras por jugadores menores de 20 años? La presión sobre los jóvenes talentos para emular a las leyendas del pasado podría disminuir, pero a costa de perder parte de la magia y el romanticismo que rodea al fútbol brasileño. La búsqueda incesante del nuevo Pelé o el nuevo Neymar podría dar paso a un enfoque más pragmático y colectivo. ¿Significaría esto el fin de la joga bonito y el nacimiento de un Brasil más táctico y menos espectacular? El impacto psicológico en Vinicius mismo sería profundo y potencialmente devastador. La etiqueta de fracaso o promesa incumplida podría perseguirlo durante el resto de su carrera, afectando no solo su rendimiento en el campo, sino también su vida personal. ¿Cómo manejaría esta presión? ¿Se convertiría en un ejemplo de resiliencia o sucumbiría bajo el peso de las expectativas no cumplidas? La relación entre Vinicius y la afición brasileña podría deteriorarse irreparablemente. De ídolo potencial a villano nacional, el cambio en la percepción pública sería brutal. ¿Podría alguna vez recuperar el amor de su país o se vería obligado a buscar la redención en otras latitudes? Este escenario plantearía preguntas incómodas sobre la lealtad de los aficionados y la cultura de usar y tirar en el fútbol moderno. El debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la creación y destrucción de ídolos deportivos alcanzaría nuevos niveles. ¿Se produciría una reflexión seria sobre el papel del periodismo en la presión excesiva sobre los jóvenes talentos o simplemente se pasaría a la siguiente promesa, perpetuando el ciclo? La industria del fútbol en su conjunto podría verse obligada a reexaminar sus prácticas. Desde la forma en que se desarrolla el talento joven hasta cómo se maneja la presión mediática y comercial, todo estaría sobre la mesa. ¿Veríamos la implementación de nuevas regulaciones para proteger a los jugadores jóvenes de la explotación y la presión excesiva? El impacto en el Real Madrid también sería significativo. El club, que ha invertido fuertemente en Vinicius, podría verse obligado a replantearse su estrategia de desarrollo de talentos. ¿Seguirían apostando por fichajes jóvenes y costosos o adoptarían un enfoque más conservador? La narrativa del sueño europeo para los jóvenes futbolistas sudamericanos podría cambiar drásticamente. El caso de Vinicius podría servir como una advertencia sobre los peligros de mudarse a Europa demasiado pronto. ¿Veríamos un resurgimiento de las ligas sudamericanas como incubadoras de talento a largo plazo? La cuestión de la identidad nacional en un mundo globalizado del fútbol se volvería aún más compleja. Si Vinicius es rechazado por Brasil, ¿consideraría jugar para España? Este escenario abriría un debate fascinante sobre la lealtad, la identidad y las reglas de elegibilidad de la FIFA. El impacto en las futuras generaciones de futbolistas brasileños sería profundo. El miedo al fracaso y a la humillación pública podría disuadir a muchos jóvenes talentos de perseguir una carrera en el fútbol profesional. ¿Estaríamos ante el inicio de un declive en la producción de talentos brasileños? La presión sobre la CBF, Confederación Brasileña de Fútbol, para reformar sus estructuras y métodos de desarrollo de talentos sería inmensa. ¿Veríamos una revolución en la forma en que Brasil aborda la formación de sus jóvenes futbolistas? El debate sobre la salud mental en el deporte de élite alcanzaría un punto crítico. El caso de Vinicius podría servir como catalizador para implementar medidas más robustas de apoyo psicológico para los atletas jóvenes. ¿Se convertiría la salud mental en una prioridad tan importante como la preparación física? La historia de Vinicius, sea cual sea su desenlace, serviría como un poderoso recordatorio de la naturaleza implacable del fútbol de élite. Su legado, más allá de los trofeos o los fracasos, podría ser el de haber iniciado una conversación necesaria sobre cómo tratamos a nuestros jóvenes talentos. En última instancia, el caso de Vinicius Jr. y el Mundial 2026 nos obligaría a todos, aficionados, medios, clubes y federaciones, a reflexionar sobre nuestras expectativas y nuestro trato hacia los jóvenes futbolistas. Quizás, de las cenizas de esta controversia, surja un enfoque más humano y sostenible para desarrollar y celebrar el talento futbolístico. Solo el tiempo dirá si hemos aprendido las lecciones correctas de esta saga, o si estamos condenados a repetir los mismos errores con la próxima generación de promesas del fútbol mundial.